Amigos, estamos de regreso en Contigo en la Política y ahora presentamos el debate, el segmento favorito de todos los sábados. Con ustedes, nuestro segmento especial Debates en Contigo en la Política. Amigos, vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Es el doctor Luis Noel Loza, internacionalista, y la doctora Yasmín López, internacionalista también, porque el día de hoy vamos a abordar un tema muy especial: lo que está pasando en el mundo y las repercusiones que tiene una guerra entre Rusia y Ucrania. La última vez que se invitó a estos dos participantes, se habló de las repercusiones que tendría la guerra en Europa, en los países latinoamericanos. Hoy por hoy lo experimentamos con la crisis de los fertilizantes, la escasez de alimentos y el alza en el precio del combustible, que termina perjudicando seriamente la economía de muchos ciudadanos, en este caso de nuestro Perú, que no es ajeno a esta situación. ¿Cómo está, doctora Yasmín López? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su participación. Doctor Luis Noel Loza, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lenín. Saludos a la doctora Flores también. ¿Cómo está? Muchas gracias a ambos por su tiempo en Contigo en la Política. Bueno, vamos a plantear la siguiente problemática. Como vemos en imagen en pantalla, y si lo pueden poner en completo, por favor, vamos a hablar de la crisis de alimentos que está pasando en nuestro país. Pero muchos seguramente van a referir que este problema se suscita solamente en el Perú, pero no. Según el reporte de algunas autoridades en distintos países, se habla de la escasez de alimentos en los próximos meses. Esto por la guerra ocurrida en Rusia y Ucrania y el problema que hay en el abastecimiento de fertilizantes. Todos sabemos que si no hay fertilizantes hay baja producción agrícola y que esto dificultaría la labor de muchos agrícolas, hombres agrícolas, campesinos, nuestros hermanos que se dedican a esta maravillosa labor, y que repercutiría en la distribución de alimentos, por ejemplo, en regiones como Lima, que reciben gran cantidad de aportes de distintas regiones de nuestro país. Ahora sí, presentamos y damos la participación a nuestros invitados en esta mañana. Primer tema, la crisis de alimentos en el mundo. Queremos saber la opinión de la doctora Yasmín López. Doctora, ¿cuál es el problema que está suscitando en el mundo? Porque algunos entienden que solamente es en el país, pero la escasez de alimentos, la crisis de fertilizantes y el alza de combustible parece perjudicar. No es una cuestión meramente nacional. Nosotros estamos entrando en una nueva fase de la globalización, que ya después, digamos, a partir de los años 90, ¿no?, con la caída del muro de Berlín como símbolo de una nueva fase de globalización acelerada, con el poder de los Estados Unidos y la hegemonía del dólar, ¿no?, lo cual ha generado, digamos, el crecimiento económico en muchas economías del sur, no convirtiéndose a emergentes, como el caso del Perú, ¿no? Estamos entrando ahora, a partir del COVID, y ahora, en un segundo momento, con la guerra entre Rusia y Ucrania, a una nueva fase de globalización. O sea, se está reordenando el orden mundial. Nueva fase... Sí, entonces, en ese contexto, no podemos decir que se ha debilitado la globalización. Entonces, si nosotros pensamos que hay, para poner el ejemplo del caso de Europa, ¿no?, que es el contexto en el cual se está desarrollando esta guerra, ¿no?, hay una dependencia energética, ¿no?, clarísima, el problema del gas, por ejemplo, y también una dependencia alimentaria. Es decir, no solamente se están incrementando los precios aquí, sino en Europa, por ejemplo, tenemos que un limón cuesta $1 y un kilo de tomates cuesta $15. Entonces, cuando se pregunta quién está ganando la guerra y quién está perdiendo la guerra, ¿no?, podemos hablar que los grandes perdedores de la guerra, ¿no?, en primer lugar son los países del sur global, justamente por este problema del alza de precios y la dependencia energética y alimentaria. En nuestro caso,
no tenemos tanto la dependencia alimentaria, aunque a través de los fertilizantes podemos ver que complejiza, ¿no? Pero en otras partes del mundo sí, es gravísimo, ¿no? Porque la mayor parte de lo que comen, ¿no?, viene de otras partes del mundo. Y la dependencia energética, el Perú sí es un país que es dependiente energéticamente, ¿no? O sea, de la gasolina. Entonces, estamos definitivamente en un contexto mundial, dentro de un nuevo orden, se están reordenando, ¿no? Se están moviendo las fichas. Y bueno, ese es el debate que debería haber en el Perú. ¿Cuál es la política exterior del Perú en este caso? Interesantes reflexiones. Interesantes reflexiones, doctora Yasmín López. Doctor Luis Noel Osa, ¿comparte usted este mismo criterio que la doctora López? Estamos entrando en una nueva fase de globalización. Y aparte, usted, ¿qué opina de la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a lo que está pasando en Rusia y Ucrania? ¿Siente usted que estamos siendo muy tibios? Buenos días. Buenos días, Lenín. Buenos días también a la doctora López. Sí, comparto en gran parte las opiniones de la doctora López con respecto a que el Perú está entrando ahora en una etapa de globalización mucho más intensa y profunda que lo que era en los años anteriores. Perú, en base a lo que podemos ver, las importaciones y exportaciones de Perú hacia el mundo han ido creciendo en los últimos 10 o 15 años, quizás menos, pero en base a que proporcionalmente Perú ha estado intercambiando internacionalmente sus productos de importaciones como exportaciones peruanas, la economía peruana ya está dentro de una globalización, como lo indica la doctora López. Entonces, cualquier crisis mundial afecta a Perú en medida y en proporción a su intercambio comercial. Con respecto a los precios, yo les puedo decir desde aquí que en realidad el precio del gas y el gas, o sea, el gas metano y el petróleo están en unos récords mundiales en estos momentos. Mucho se debe ahora actualmente a la guerra. Básicamente, pues Rusia es un país que exporta petróleo crudo y gas a Europa en cantidades inmensas. Europa importa alrededor del 30-33% de petróleo de Rusia y el 25% de gas. Entonces ahora resulta que con la guerra y con las sanciones económicas que se le ha impuesto la comunidad internacional a Rusia, pues los países de Europa tienen que buscar petróleo en otro lugar. Eso es uno, lo cual hace que incremente la demanda en otros países que a su vez aprovechan, debido a la demanda, aprovechan subir el precio de la gasolina. Aquí la gasolina antes de la guerra estaba el galón de la gasolina más barata, que es de 83 octanos, estaba en 3.30, 3.39 el dólar por galón, ahora lo encuentra en 4.50 aquí en esta zona. En California hay gasolineras que están ya cobrando $7 y algo por galón. Una subida de $1.50 y quizá un poco más por galón. Entonces, eso definitivamente es un efecto dominó. O sea, sube la gasolina, ahí no hay energía para manejar las máquinas, las plantas, los carros, las fábricas, los aviones, los barcos, calentar las ciudades. Aquí se usa mucho la calefacción, aunque estamos en verano ahora, pero en invierno se usa la calefacción a gas en este país, como en muchos otros países de Europa. Entonces, eso ha traído una inflación, se puede decir, en los precios, lo cual trae por consecuencia una inflación en los precios no solamente de gas y petróleo, sino en todos los otros derivados. El Perú ahora, en cierta forma, va a sufrir, como estamos sufriendo todo el mundo, en forma comunitaria. O sea, digo, en la comunidad mundial, todos estamos sufriendo eso. Ayer se dijo aquí, en Estados Unidos, que la inflación está hoy en la mañana, 8.6% aquí en Estados Unidos. Entonces, se calcula que eso, pues, va a continuar por unos meses todavía, y si no más, ¿no? La guerra va a continuar por mucho tiempo aún.
Hablar, doctor Luis Novelosa, de la guerra que hasta el día de hoy suscita en Rusia y Ucrania, la guerra que comenzó hace ya algunos meses y que sigue vigente hasta el día de hoy. Se ha reportado de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, situaciones complejas como tomando en cuenta los crímenes de guerra, doctora Yasmín López, doctor Luis Novelosa. O sea, que los equipos, las fuerzas militares ataquen a la misma ciudadanía. Hay videos, por ejemplo, donde se ve que un tanque embiste un auto de un ciudadano que intentaba escapar de un siniestro y deja mucho que desear, ¿no? Después hemos visto algunos soldados rusos levantando la bandera de la extinta Unión Soviética. Y hoy en día, un detalle interesante que hay que mencionar es la guerra cibernética que está suscitando en Ucrania y en Rusia, pero específicamente en Ucrania, porque antes de que entrara esta invasión armamentística, o guerra, como algunos lo denominarían, se atacó a instituciones del gobierno ucraniano y obviamente esto desestabiliza. Se genera un desorden, una desorganización. Pero ¿cuál es la percepción que ustedes tienen actualmente de la guerra que está llevando Rusia y Ucrania? La OTAN envía este equipo armamentístico, llegó la Legión Internacional, soldados de otras partes del mundo para ayudar a a Ucrania. Rusia no se queda atrás. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre la guerra en la actualidad, doctora Yasmín López? Mira, en este momento la guerra se ha concentrado en la región del Donbass. Rusia entendió, imaginó Putin, ¿no?, que iba a hacer una ocupación rápida, ¿no? Pero no fue así. En ese sentido, perdió en ese primer momento, ¿no? Se ha enfrentado con una resistencia feroz por parte de los ucranios. Pero al mismo tiempo, entonces, va a reformular su estrategia y se va a concentrar en el Donbass. Y lo que es evidente al día de hoy es que al inicio de la guerra, Rusia tenía un dominio del 7% en la región del Donbass, ha logrado avanzar al 24% el día de hoy. Y ha tomado ya ciudades como Volnovakha, como Mariupol, y en este momento están en la lucha por la toma de la ciudad de Severodonetsk, en Lugansk, ¿no? Y bueno, los ucranianos luchan con la artillería que tienen, van cambiando de lugar, ¿no? Y para digamos, defenderse, ¿no? Y atacar también de manera sorpresiva, pero una vez que realizan este ataque tienen que moverse del lugar, ¿no? Entonces es muy digamos, intenso el momento, el intercambio, ¿no?, entre las dos fuerzas militares, ¿no? Y está clarísimo que lo que quiere Rusia es ocupar todo el Donbass, ¿no? Y hay todo un proceso de destrucción, de aniquilamiento de las ciudades del Donbass, ¿no? Bueno, Zelensky está solicitando que necesitan más armamento pesado y artillería moderna de todos sus socios occidentales. Es decir, lo que se ha enviado no es suficiente. También hay una serie de trabas administrativas que impiden que el flujo sea como realmente Ucrania lo necesita. Entonces, en este momento, Rusia está, digamos, ganando, si podemos decir, militarmente, ¿no? Y ha reordenado su estrategia, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay una cosa que yo quería decir, ¿no?, que vinculado al orden geopolítico, ¿no?, y es a lo que está pasando en Europa, ¿no? Está claro que Putin quiere debilitar